Me gustaría, pero voy a ser sumamente breve porque tenemos pocos minutos. Me pareció sumamente interesante la recuperación que hizo de la historia de esta palabra maldita de los lenguajes políticos de Occidente ayer Gerardo Caetano. La palabra democracia es una palabra que tiene buena prensa desde hace poco tiempo en la historia 2 veces milenaria del pensamiento político de Occidente. Casi me atrevo a decir que solo en el último siglo tuvo buena prensa esta palabra democracia en la medida en que perdió, como decía ayer Gerardo, su contenido revolucionario, su contenido plebeyo, su contenido revoltoso, para convertirse en contrapunto de la idea de autoritarismo y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial de totalitarismo, ¿no? Y me parece que es en ese sentido que se recuperó la idea de democracia hace ahora 5, 6, 7 lustros en América Latina a la salida del último ciclo de dictaduras militares o cívico-militares, momento a partir del cual esta palabrita democracia viene organizando con mucha fuerza nuestras reflexiones en el campo de la política, en el campo de la cultura y en el campo de la comunicación. En los años de la transición democrática, en efecto, la palabra democracia fue una palabra muy central en nuestras discusiones. La imaginábamos, salíamos de momentos políticos caracterizados por la fuerte presencia de estados que nos habían mostrado su rostro más terrorífico, más espeluznante, y nos imaginábamos la democracia como una utopía hacia la que había que caminar. A ese camino se le dio un nombre, se lo llamó con una vieja palabrita tomada de las antiguas historiografías marxistas y de las un poco más modernas sociologías de la modernización y el desarrollo, transición. Y hablamos entonces de transición a la democracia, haciendo de la democracia una especie de puerto de arribo, de punto de llegada de un proceso. La democracia como utopía, diría yo, que fue el modo en que pensamos la idea de democracia en los años 80, y como utopía ¿de qué? Como utopía primeramente de la vigencia irrestricta de las libertades. Me parece que la idea de democracia, cuando la articulábamos en nuestras discusiones de los años 80, la pensábamos como sinónimo o como escenario de la libertad. Y pensamos mucho en los años 80 sobre la cuestión de la libertad. Pensamos, y ayer algo se dijo sobre esto, y bastante dijimos en el taller del programa Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia del lunes y el martes, sobre los distintos modos de pensarse la libertad en aquellos años 80 de nuestras transiciones, en los que se habló de libertades positivas y de libertades negativas, de libertades democráticas y de libertades liberales, de libertades para y de libertades de libertades antiguas y libertades modernas. La filosofía política, la teoría política, las ciencias sociales acompañaron el proceso de instauración de la democracia, de camino de transición hacia esa utopía de la libertad como la que nos representamos a la democracia, con una reflexión interesante e importante en torno a la cuestión de la libertad, que tuvo una matriz que, para decirlo muy rápido porque tenemos pocos minutos, yo calificaría de esencialmente liberal. Me parece que en los años 80, cuando pensábamos la democracia, la pensábamos más bien como el resguardo de un espacio de autonomía, de independencia, frente a, y eso es lo propio de los modos liberales de pensarse la democracia, algo decía ayer Gerardo en su exposición, no se pensaba tanto la democracia, la libertad como libertad para participar, la libertad para realizarse individual y colectivamente en el espacio público de las grandes discusiones colectivas, sino que se pensaba más bien la libertad como resguardo de un espacio de autonomía e independencia frente a los factores de poder que podían amenazarla, a la cabeza de los cuales poníamos en nuestras representaciones, y con justas razones, al Estado, que acababa de mostrarnos sus facetas más terroríficas y más represivas y con el que esencialmente no queríamos tener nada que ver. La idea de libertad de los años 80 era una idea marcadamente antiestatalista, y cuando en los 80 decíamos que queríamos una educación democrática y cuando en los 80 decíamos que queríamos una comunicación democrática, decíamos que queríamos una educación, una comunicación con libertad, y poníamos casi a priori y por principio al Estado del otro lado
de la libertad, como una de las amenazas potenciales o reales al ejercicio de esa libertad y como una fuerza con la que en principio no queríamos tener nada que ver. La idea de una educación con libertad, de una comunicación con libertad en los 80 era la idea de una educación o de una comunicación sin censuras y en primer lugar sin censuras estatales. A mí me parece que 6 o 7 lustros después podemos pensar con mucha más riqueza y habiendo pasado una cantidad de cosas muy interesantes en América Latina estos asuntos. Para decirlo muy rápido, yo diría que 2 cosas muy importantes pasaron en nuestra manera de conceptualizar la democracia en las últimas décadas en nuestra región, con especial énfasis en los cambios que se produjeron en la última década y media, que me parece que tienen 2 consecuencias muy significativas. La primera es que no pensamos ya la cuestión de la libertad al modo o solamente al modo liberal de pensar la libertad como la libertad de los individuos frente a los poderes que pueden asfixiarla en general y al poder del Estado en particular, porque empezamos a entender en América Latina que ningún individuo puede ser libre en un país, en una comunidad que no es libre. Empezamos a entender en América Latina que la libertad no tiene como sujeto solamente a los individuos, sino también al pueblo. Y de la mano de esta comprensión empezamos a entender que el Estado no tiene por qué ser siempre representado, casi a priori y por principio, como estando del lado de los enemigos de la libertad, porque cuando la libertad es la libertad colectiva del pueblo, el Estado puede ser su salvaguarda y su garantía. A esta idea de libertad, opuesta a la idea liberal de la libertad dominante en buena parte de la filosofía política durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX, algunos historiadores de las ideas que a mí me gustan mucho las llaman una idea republicana de la libertad. Y a mí me gusta recuperar este calificativo de republicana porque me parece que la palabra república es una palabra demasiado preciosa como para dejársela en la discusión pública en América Latina a la manga de conservadores que de manera dominante han tendido a apropiarse de ella para decir con ella algo que está muy por debajo de las riquísimas posibilidades que esa palabra tiene en la historia de los lenguajes políticos de Occidente. República quiere decir cosa pública, cosa que es de todos, cosa común pero al mismo tiempo peliaguda, donde el Estado tiene un papel fundamental para preservar el interés colectivo y el bienestar general. Entonces, primera cuestión, la idea de la libertad como cosa pública y el sujeto de la libertad no entendido ya solamente como los individuos, sino como el pueblo. Pero creo que lo más significativo, para ir rápidamente a la cuestión de la comunicación, que es lo que nos interesa en nuestros modos de pensar la democracia en el último tiempo en América Latina, es el desplazamiento del énfasis casi excluyente en la cuestión de la libertad que caracterizaba nuestras reflexiones sobre la transición a la democracia en los años 80, al énfasis en la cuestión de los derechos que caracteriza nuestras reflexiones sobre lo que a mí me gustaría llamar el proceso de democratización en marcha en América Latina. En efecto, hoy no pensamos tanto a la democracia como un sustantivo, como el nombre de una situación o de un estado al que tenemos que llegar después de un camino o de una transición, sino que pensamos la democratización como un movimiento. Me parece que el modo en que se articulan las 2 ideas de democracia y de revolución es precisamente pensar la democracia en un movimiento de revolución permanente de sí misma, de profundización, de radicalización, de democratización permanente de sí misma, y entendemos ese proceso de democratización como un proceso de ampliación, expansión y universalización de derechos. Es decir, como un proceso por el cual un montón de posibilidades que nos habíamos acostumbrado a pensar como prerrogativas o privilegios de grupos más pequeños o más grandes, empezamos a pensarlos como derechos que tienen que poder ser de todos. Empieza a resultarnos indignante que un conjunto de posibilidades que hasta hace poco tiempo nos representábamos como privilegios o prerrogativas de algunos, no sean posibilidades ciertas y efectivas para todos. Por ejemplo, la de gozar de buena salud, por ejemplo, la de ir a la escuela, por ejemplo, la de tener una vivienda digna, etc. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que en América Latina todos tengamos de hecho el derecho a gozar de una buena salud, a ir a la escuela o a tener una vivienda digna. Lo conversábamos el lunes y el martes. La idea de derecho es tan interesante políticamente porque en general la utilizamos para reivindicar los derechos que de hecho no tenemos. Nadie anda dando puñetazos a la mesa y diciendo yo tengo derecho a comer 2 veces por día. Si de hecho lo asiste el derecho a comer 2 veces por día. Es cuando no gozamos de los derechos,
cuando de hecho no tenemos las posibilidades que proclamamos que tenemos derecho a tener, que decimos que hay allí un derecho y que le reclamamos al Estado que lo garantice. Me parece que una de las transformaciones importantes entre los años 80 y estos años que corren en América Latina es que si en los años 80 éramos por principio bastante antiestatalistas, dije un poco provocadoramente hace 5 minutos, éramos bastante liberales y no nos faltaba razón en serlo, en estos años somos bastante más estatalistas. Primero, porque la idea de libertad no la pensamos ya como la libertad de los individuos frente al Estado, sino como la libertad del pueblo garantizada por el Estado. Y segundo, porque pensamos la democratización como proceso de profundización de derechos, y esos derechos los tenemos sí y solo si hay un Estado activo que los garantice. Esta idea me parece a mí que inunda una parte importante de las discusiones políticas y teórico-políticas de estos años latinoamericanos, incluyendo la discusión importantísima sobre ese tipo particular de derechos a los que calificamos con el adjetivo humanos. Habría mucho para conversar aquí. La cuestión de los derechos humanos es una cuestión fundamental en la reflexión teórica y filosófica latinoamericana de las últimas décadas, pero es evidente que cuando hoy decimos derechos humanos decimos algo un poco distinto y sobre todo bastante más grande que lo que decíamos cuando decíamos derechos humanos en la inmediata postdictadura. Si entonces cuando decíamos derechos humanos nos referíamos esencialmente a los derechos que el Estado, abusando de su poder, había violado, con lo cual poníamos lo humano y el Estado, ¿no?, como sosteniendo una contradicción casi de principios, otra evidencia más del espíritu liberal de aquellos años. Hoy hemos sumado a la lista de los derechos que calificamos como humanos a un conjunto de posibilidades que no es que el Estado viole, sino que solo el Estado puede garantizar y que le reclamamos al Estado que garantice. Hoy decimos en América Latina que la salud es un derecho humano, que la educación es un derecho humano, que la comunicación es un derecho humano, y eso me parece que pone al Estado como garante de esos derechos en un lugar muy significativo. Pensar la comunicación como un derecho humano universal, inalienable y que debe ser garantizado por el Estado es, creo yo, la gran novedad en relación con los modos en que conceptualizamos la comunicación en América Latina en el último tiempo. Es lo que permite hablar, como se habla ya reiteradamente en la literatura sobre el asunto, de un cambio de paradigma. Hemos dejado de pensar a la comunicación primariamente como un bien, una mercancía transable en el mercado, para pensarla como un bien público y social y como un derecho humano fundamental. La comunicación como derecho. Me parece que a esta idea están asociados los cambios normativos muy importantes que se han producido en los últimos años, con variaciones, con diferencias. No es igual la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina que las leyes que en materia de medios se han dictado en otros países de América Latina, por ejemplo, en el propio Ecuador. Hay allí estudios comparados muy interesantes para hacer. Una de las líneas de trabajo que nos proponemos encarar con Francisco y con los equipos que van a acompañarnos en el proyecto Democracia en Revolución y Revolución en Democracia son líneas de trabajo comparativos sobre los cambios normativos existentes producidos en este último tiempo en toda América Latina, pero yo diría que el núcleo conceptual fundamental que anima a todos estos cambios es la representación de la comunicación como un derecho humano universal que debe ser garantizado por el Estado. Sobre ese derecho, ya para terminar y darle la palabra a los compañeros, quiero decir apenas dos cosas, porque este derecho es un derecho doblemente complicado de pensar, y quiero dedicar solo los últimos 5 minutos a decir en qué radica esta doble complicación. En primer lugar, el derecho a la comunicación es, como han señalado muchos autores, muchos tratadistas sobre el asunto. Conversábamos recién con Francisco de Damián Loretti, cuyo último libro es especialmente recomendable sobre este particular. Es un derecho, como se dice, de doble vía. Porque es, por un lado, el derecho de todo el mundo, de todos los sujetos individuales o colectivos, a comunicar lo que se les ocurra, lo que se les venga en gana, sin tener que temer ninguna forma de la censura que limite esa posibilidad. Y es, por otro lado, el derecho de todo el mundo de recibir información diversa, variada, plural y de la más alta calidad. Quiero decir dos palabras sobre cada una de estas cosas. Primero,
Poder decir lo que uno quiera, lo que a uno se le ocurra, lo que uno tenga necesidad de decir en el espacio público de las grandes discusiones colectivas es parte fundamental del derecho a la comunicación y requiere como condición necesaria, pero evidentemente no suficiente, la eliminación de todas las formas de censura estatal. En ese sentido, creo que es mucho lo que se ha avanzado en América Latina. Creo que puedo decir con mucho orgullo que en Argentina es muchísimo lo que se ha avanzado. El gobierno argentino no es un gobierno que se reclame a sí mismo liberal, no es un gobierno al que nadie califique como liberal, pero yo insisto en decir que es el gobierno más saludablemente liberal que ha tenido la Argentina en 200 años de historia, que entre otras cosas eliminó la figura de las calumnias y las injurias del mapa de las posibilidades de censura estatal a la más irrestricta libertad de prensa que hayamos conocido en 2 siglos de historia, sin duda. En la Argentina hoy se puede decir cualquier cosa, se puede publicar cualquier mentira, se puede difamar a cualquier funcionario, empezando por la presidenta de la Nación. Se puede tener revistas con una caricatura de la presidenta orgasmando en la tapa durante una semana sin que ningún agente de policía le pida al señor kiosquero que saque esa revista de los kioscos. Imagínense ustedes si en los kioscos norteamericanos es imaginable la escena de una publicación con una caricatura del presidente de la gran democracia del norte orgasmando sin que los agentes de la fuerza pública soliciten a los kiosqueros retirar semejante barbaridad. En la Argentina eso y muchas cosas más pueden hacerse y tenemos que estar muy contentos de que puedan hacerse porque nunca hubo tanta libertad de prensa y de expresión y de manifestación como hoy en la Argentina. Creo que esto es un fenómeno bastante extendido en América Latina, que sin duda habrá que estudiar en sus peculiaridades en los distintos países. No quiero hacer generalizaciones sobre situaciones que conozco menos, pero creo que allí hay una cuestión importante. Ahora, no es solo la eliminación de la censura estatal lo que garantiza el derecho de todo el mundo a decir lo que quiera en el espacio público de las grandes conversaciones colectivas. Puede no haber censura estatal en absoluto y no disponerse de libertad para decir lo que se quiera por distintas razones. Por ejemplo, por falta de recursos económicos para poder hacer oír la propia voz en un espacio público que hoy está muy mediatizado, donde no se trata simplemente de llevar un banquito a la esquina de una plaza, según el ejemplo clásico del liberalismo inglés del siglo XIX, para hablar mal de la reina, puesto que hoy hablar mal de la reina implica tener un estudio de televisión, un estudio de radio, micrófonos que son costosos, islas de edición que no es fácil adquirir para una pequeña cooperativa o para un individuo singular, y por eso el Estado no solamente debe abstenerse de censurar los mensajes producidos por los distintos sujetos, sino que además tiene que promover activamente, y esto quiere decir poner mucho dinero a través de fondos concursables, a través de estrategias de subsidio, a través de los mecanismos más diversos. Eso también se está haciendo en nuestros países para que las pequeñas cooperativas, para que los grupos de pueblos originarios, para que los grupos religiosos, para que los grupos culturales, para que los grupos de estudiantes secundarios, para que las universidades puedan hacer subir su voz en un espacio que de esa manera será mucho más diverso y mucho más democrático. Y es fundamental, tercera cuestión, la capacitación técnica de los sujetos de una comunicación que exige no solamente disponer de plata para comprar micrófonos e islas de edición, sino también disponer de saberes para manejar esos micrófonos y esas islas de edición, que también el Estado, en tanto garante de los derechos humanos en general y del derecho a la comunicación en particular, tiene que garantizar. Y por último, puedo no tener censura estatal, puedo tener un Estado que me regale los micrófonos o que me los subsidie, puedo tener un Estado que haga cursos de capacitación para aprender a manejar el micrófono, y puede ser, sin embargo, que si al lado mío uno mucho más grandote que yo grita demasiado fuerte, mi voz aún así sea inaudible. El componente antimonopólico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina, los componentes antimonopólicos de las legislaciones que tenemos que seguir sancionando en América Latina, no son caprichos de legisladores que se las tengan jurada a algún grupo mediático en particular, sino que son una condición fundamental para la libertad de prensa y para el derecho a la comunicación. La libertad de prensa no está amenazada hoy en América Latina por nuestros estados democráticos. Está amenazada por la estructura monopólica de la propiedad de los medios, y el Estado es allí una garantía y no una amenaza a la libertad, y debe legislar contra los monopolios y debe hacer cumplir las leyes, que no siempre le es fácil hacer cumplir, y de eso puedo dar fe, contra la estructura monopólica de la propiedad. En segundo lugar, y para terminar,
o casi para terminar, decíamos que el derecho a la comunicación no es solamente el derecho a decir, sino también el derecho a recibir información diversa, variada, plural y de la más alta calidad. Aquí quiero detenerme un minuto en esta última palabra. Tanto cuando se habla de educación como cuando se habla de comunicación, medir la calidad es muy difícil. En educación hay muchas cosas escritas sobre la dificultad que tiene medir la calidad, pero no hay, sea como sea que se la mida, no hay efectivo derecho a la educación si la educación no es de la más alta calidad para todos. Si no, es una engañapichanga, es una coartada, es quedar con la conciencia tranquila de que les damos la educación que podemos a todos, mientras las élites siguen teniendo la educación de verdadera calidad. Y si también en el espacio de la comunicación garantizamos una comunicación de alta calidad para los que la pueden pagar, por ejemplo, a través de los servicios de cable o a través de tecnologías más sofisticadas, y garantizamos para todo el mundo una comunicación más o menos, sepamos que no estamos garantizando el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación es el derecho a una comunicación diversa, variada, plural. Para eso también es fundamental que esa comunicación no sea monopólica, para eso tienen que florecer 1000 voces. Para eso es necesario que las universidades tengan sus canales de televisión, tengan sus radios, que las cooperativas tengan sus radios, que los pueblos originarios tengan sus radios, que todo el mundo tenga la posibilidad de ser una voz que tiene que poder ser una voz que garantice la diversidad de los mensajes y la alta calidad de lo que los ciudadanos tienen que poder recibir. Y termino ahora diciendo la segunda razón por la que decía que el derecho a la comunicación es un derecho muy complejo, no solamente porque es un derecho de doble vía, sino también porque es un derecho que tiene como sujetos, por un lado, a los individuos. Son los individuos los que tienen derecho a poder comunicar lo que quieran y son los individuos los que tienen que tener el derecho a poder recibir información diversa, variada, plural y de la más alta calidad. Pero además de ser los individuos el sujeto de la comunicación, el sujeto de la comunicación, como el de la educación, es el pueblo. Es el pueblo el que mejora su calidad democrática de vida si cada uno de sus ciudadanos está mejor informado. Es el pueblo como sujeto colectivo el que tiene una vida mejor si todos sus ciudadanos están bien informados. Es el pueblo como sujeto colectivo el que se vuelve un sujeto más realizado si cada uno de sus miembros puede decir lo que se le ocurra sin temor a ninguna forma de censura y si todos sus ciudadanos pueden recibir información diversa, variada, plural y de calidad. Bueno, a mí me parece que hay en esta línea mucho para pensar. Y creo que este pensamiento es un pensamiento que debe involucrar los saberes más técnicos, específicos de las ciencias de la comunicación y que debe involucrar al mismo tiempo los saberes de la teoría política, de la filosofía política. Hay mucho para pensar en torno a la idea de derecho y representarnos a la comunicación como un derecho es, me parece, dar un paso interesantísimo y tienen que estar nuestras ciencias sociales, nuestra teoría social, nuestra filosofía política a la altura del enorme desafío que significa este cambio de pantalla, para decirlo así, este cambio de escenario en el que empezamos a pensar hoy los problemas de la comunicación. Bueno, muchas gracias y vamos a darle la palabra entonces, si les parece bien, a Orlando Pérez. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y por esta invitación a reflexionar en colectivo y en voz alta. Yo diría que hay algunas preguntas que están dando las vueltas o dan vueltas en el Ecuador, en América Latina, y un poco lo que ya dijo Eduardo me parece que asienta el debate más allá de ciertas polémicas que a veces se han planteado más en el terreno político que en el de la comunicación. Y yo diría que ahí hay un debate latente, no digo pendiente, está latente, pero no concluido, y es hasta dónde la democracia favoreció a la comunicación y la comunicación favoreció a la democracia en estos procesos de América Latina. Esas preguntas, esas dudas, además, convocan a pensar hasta dónde los procesos políticos de América Latina, de Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Perú, se han sostenido, se han complicado o se han intensificado en la misma proporción que la comunicación ha adquirido un estatus distinto. Yo diría que ahí, un poco ya lo hablamos el día lunes en el YAEN, paradójicamente la crisis de los partidos políticos, la crisis de representatividad
de los sistemas políticos coincide también con la crisis de los medios de comunicación, coincide también con la crisis de la prensa en general. Y particularizo en relación con la prensa, no con la comunicación, porque eso ya es otro debate también y de alguna manera ya Eduardo lo señaló, pero me parece que sobre todo con la prensa. Hasta ese momento la prensa de una u otra manera marcaba hasta la conducta política o cerraba los espacios de expresión política de diversos sectores. Solamente les pongo para que comparemos, y sería bueno que las academias, las universidades, los centros de investigación analizaran el comportamiento de la prensa ecuatoriana en el levantamiento indígena de los 90 y el supuesto levantamiento indígena de estos días en Ecuador. Yo le escuché a la señorita Manuela Pic decir que el levantamiento indígena de este 13 de agosto fue mucho más grande y mucho más denso que el del 90, y uno dice, claro, si me rijo por los titulares de ciertos periódicos y las aperturas de ciertos noticieros de la noche, claro, es más grande si yo veo solamente eso. Porque en los 90 eso no se vio. Paradójicamente, en esa época no se trató mediáticamente ese levantamiento del modo que se está tratando ahora. Es decir, ahora hay más voces, hay más imágenes, hay más registros, hay más difusión, hay más amplificación, y en aquella época no. Y diría algo más. El racismo de aquella época ya parece que desapareció en estos días. El racismo mediático con el que fue tratado el levantamiento indígena de aquellas épocas en estos momentos desapareció. Tan es así que el día de hoy ustedes pueden ver algunos periódicos, el que el señor Carlos Pérez Guartamel vaya a pintar las paredes es un acontecimiento mediático. En esas épocas, cuando los indígenas se regresaban a sus comunidades después del levantamiento, no era motivo de ninguna preocupación mediática. Entonces yo diría que ese tema, esa complejidad del asunto es el que nos convoca a nosotros a entender por qué estamos pensando de qué manera la democracia se fortaleció con la comunicación o la comunicación se favoreció, se benefició de unos procesos democráticos en América Latina. Y a mí me parece que ese tema, esa reflexión que es latente, que está planteada, tiene que dotarse de muchos más elementos para poder tener dos o tres respuestas, que es la que quisiéramos conversar. ¿Por qué entonces, en ese marco democrático, surgió la necesidad, la polémica necesidad de tener leyes de comunicación? ¿Por qué no eran necesarias antes? ¿Y por qué algunos sectores políticos y mediáticos conglomerados dicen que la mejor ley de comunicación es la que no existe? ¿Por qué esa liberalidad para abordar el tema de la comunicación como un derecho, como ya lo dijo también Eduardo, es decir, la comunicación es un derecho, no necesitaba de una normativa? ¿Por qué no necesitaba de una regulación? ¿Por qué era innecesaria democráticamente una normativa para la comunicación si es un derecho que tiene que tutelar el Estado, que tiene que garantizar el Estado y que tiene que desarrollarse en el campo mediático, popular, social, institucional, cultural en general? Creo que ese es importante. Y yo diría que en el caso ecuatoriano, como sí pasó también en Argentina, como pasó en Bolivia en menor medida, como sí pasó en Venezuela con otras características, el que se plantee en ese marco democrático la necesidad de una existencia de una ley de comunicación explicó también que había una democracia en conflicto. Porque yo diría, si nos vamos del otro lado, efectivamente no necesitamos ley, ya, no hace falta ley, pero entonces ¿qué condiciones hay para garantizar esos derechos? ¿De qué manera los medios de comunicación, las corporaciones mediáticas garantizan los derechos de la gente? Y yo creo que ahí hay un debate también pendiente, porque cuando se dice que ahora ciertos medios privados son plurales, lo que me toca, lo que yo conozco, lo que yo creo que más he trabajado en los medios de comunicación impresos, uno dice, claro, son plurales, pero desde el centro hacia la derecha. Están toda la variedad de pensamientos del centro a la derecha, pero del centro a la izquierda no están. Por mencionar, en el diario El Universo, en el comercio de las páginas editoriales, no vemos a alguien que defienda, digamos, al gobierno o las posturas del gobierno, no hay. O sea, no hay pluralidad. En cambio, todos los del otro lado están en contra del gobierno y se expresan así. Entonces, me parece que esa discusión de las pluralidades también es otro debate pendiente, porque uno no entendería de qué modo la pluralidad se va a expresar solamente porque tenga a 3 o 4 personas del centro hacia la derecha. Pero bueno,
Ahora, como digo que este tema de las legislaciones y las normativas ocurren en una democracia en conflicto, evidentemente no se logró ni tampoco se avanzó sostenidamente hacia todo lo que se planteó el campo popular en el tema de la comunicación. Yo creo que en el Ecuador sí hay unas críticas duras que hacerlas, pero no en función de lo que está diciendo la CIP o el grupo GDA o Fundamedios o cualquiera de estas entidades. No me parece que por ahí va la cosa. Me parece que lo más complejo, lo más complicado fue garantizar los derechos de comunicación de la ciudadanía, de las comunidades, de la sociedad en su diversidad y en su complejidad también. Me parece que ahí hay una discusión pendiente y latente en el Ecuador por lo menos. Y me parece que también en Argentina, en Brasil, no se diga, y lo que ha pasado ya en Venezuela y en Bolivia. Es decir, de qué manera los derechos de comunicación de los ciudadanos están garantizados plenamente y por otro lado la democratización de la comunicación se ha cumplido eficientemente. Porque si la Constitución ecuatoriana y la Ley de Comunicación garantiza el 33, 33, 34 para públicos, privados y comunitarios respectivamente, yo diría que este momento, pasado 2 años de la aplicación de la vigencia de la ley, eso no se ha cumplido. Hay 92 de privados, 7 de comunitarios y 1 de públicos. Y eso ya es un déficit político, democrático, que hay que considerar para entender por qué ocurre eso. Yo diría, ¿es falta de decisión del gobierno? ¿Es falta de un mecanismo, de una implementación, de una operación institucional, jurídica para que eso ocurra? ¿O las comunidades no quieren medios comunitarios y la gente no quiere que haya medios públicos y está conforme con lo que pasa con los privados? No sé. Pero eso me parece que es una discusión que está planteada ahí. Yo incluso me plantearía, ya lo dijo también Eduardo y me evitó abundar en eso, es si efectivamente nosotros como sociedad, no como gobierno, no como oposición, como medios, estamos garantizando los derechos de comunicación de la gente. Si efectivamente hay un ejercicio pleno de los derechos de comunicación de la gente. Y aquí han ocurrido cosas que podrían entenderse en ese terreno, que podrían colocarse en ese terreno. Por mencionar 2 o 3, las comunidades LGBTI son las que más activamente han peleado porque sus derechos sean respetados en los medios de comunicación. Por estigmatización, por exclusión, por discriminación, etcétera, han hecho una pelea dura y efectivamente han ejercido sus derechos de comunicación. A nosotros nos respetan, a nosotros no nos ofenden, a nosotros no nos injurian, no nos difaman ni tampoco nos desconocen. Y ese, por ejemplo, es un terreno en el que ciertos medios de comunicación se sienten, entre comillas, afectados. ¿Por qué nos obligan a no estigmatizar? Sería la frase. ¿Por qué nos están diciendo que no debemos ofender a las comunidades LGBTI? Entonces, aquí hay un diario, el diario Extra, que se siente ofendido porque no pueden ridiculizar a la comunidad LGBTI. Y eso les ha llevado a, según ellos, a un nivel de censura previa. Y lo mismo pasa con el tema étnico, el tema racial o de racismo. Como hay un ejercicio de los derechos de las comunidades afro, indígena, montubia en el Ecuador, parecería que se ejerce censura contra los medios. Y ya vemos que, por ejemplo, hubo un gran debate, no el debate que uno requeriría, no el debate que uno aspiraría para fortalecer la democracia, para entender la democracia de otra manera, cuando un caricaturista de un diario hizo una caricatura que fue vista por la comunidad afro como racista, como xenófoba y discriminatoria. Evidentemente, lo único que quedó sustentado en el debate mediático es que hubo un acto de censura a una condición de libertad de expresión. Pero los derechos de comunicación de la comunidad afro podríamos discutir si estaban bien, estaban mal, si se exageró, si no se exageró, etcétera, pero ese es el elemento. Entonces, yo diría que incluso el tema de los derechos de comunicación es el que no está en discusión aquí, porque a todo se ha reducido, y ya sabemos, no hay que abundar en eso, a un problema de libertad de expresión. Y eso ya de la libertad de expresión ya sabemos hasta dónde llega. Y el otro tema que sí me parece que es importantísimo en esto, para discutir esto que he planteado, de qué manera la comunicación ayudó a la democracia y de qué manera la democracia ayudó a la comunicación, es qué pasó con el periodismo en este contexto. ¿Qué pasó con el oficio del periodismo? ¿Qué pasó con el trabajo de los medios de comunicación en este contexto? Yo me pongo a pensar incluso retrospectivamente en 2 preguntas. ¿Los medios de comunicación son más democráticos y más plurales ahora? Y la otra pregunta, ¿los medios de comunicación y los periodistas somos más profesionales, mucho más responsables en nuestro ejercicio
profesional periodístico, en este contexto de democracias, en este contexto de leyes de comunicación, creemos que eso está pasando, y ahí creo que pueden haber algunos elementos de debate. Yo diría, por ejemplo, que esta coincidencia de la crisis de los medios de comunicación, que coincidió con la crisis de los partidos políticos, de la representatividad también, ha ido superándose de alguna manera en la medida en que también la tecnología, la internet y otras cosas más han ido surgiendo como unas herramientas de trabajo mediático y de oficio periodístico mucho más interesantes y mucho más diversas, y se han amplificado. En el Ecuador ahora hay 8 portales web, digamos, que según algunos de ellos no se sujetan a la ley de comunicación, no les interesa sujetarse a la ley de comunicación, porque dicen que en la ley de comunicación se dice que lo que se pasa en internet no está sujeto totalmente a la ley de comunicación. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto mío, hay una señora que es entrevistada en un portal web de una fundación llamada Fundamedios, que injuria, insulta, y yo no tengo derecho a la réplica. Pido por escrito y me dicen, no, usted no tiene derecho a la réplica. ¿Por qué? Porque aquí no nos acogemos a la ley de comunicación. Y uno se queda así, pensé que más bien el rigor periodístico les obligaba antes que la ley de comunicación. Y entonces, efectivamente, si hay esos 8 portales web que no se financian con plata ecuatoriana todos, que reciben fondos de fuera, que no tienen ninguna regulación, ningún control, y que tienen unas agendas y pagan a blogueros y demás para desarrollar eso, me parece que también prueba, yo no estoy muy de acuerdo en todo, pero prueba de que se amplificó el campo de los medios, se amplificó el trabajo de los periodistas, contrario a lo que se dice comúnmente, que hay menos espacio para la discusión, que hay menos espacio para el periodismo, que hay menos espacio para el oficio. Yo evidentemente creo que sí, en los grandes medios, en las grandes corporaciones mediáticas, en la lógica industrial, digamos, empresarial de los medios, ahí hay problemas. Y vemos que en estos días, por ejemplo, han salido personas de Coavisa, han salido personas del comercio, el diario El Universo reduce su plantilla, etcétera. Esa es otra discusión que más adelante iba a tocar también. Pero el campo de la comunicación se ha amplificado mucho más. Y me refiero a esos 8 portales que son los identificados como espacios ecuatorianos que hacen comunicación periodística o hacen trabajo periodístico. Pero al mismo tiempo, vemos que en ese plan, en esa lógica, también hay unos elementos interesantes que han ocurrido en los medios. El tema de la interculturalidad, por ejemplo. Ahora resulta, y ustedes pueden verificar, el día de hoy, yo vine preparándome para esto, verificar cómo se entiende la interculturalidad. Resulta que el diario La Hora, y si hay alguien de La Hora me puede decir si me estoy mintiendo o no, que la interculturalidad es poner 8 fotos de indígenas y 2 párrafos de información. Esa es la interculturalidad. Están obligados, entonces dice, como nos toca hacer temas de interculturalidad, que antes no los hacíamos porque no nos interesaban los indios, los afros, los montubios, ahora vamos a llenar una página de interculturalidad y ponemos 8 fotos de indígenas desnudos, unos sirviendo chicha y 2 párrafos de información. Esa es la interculturalidad. Están obligados, están presionados a hacer eso, pero el procesamiento periodístico de ese trabajo termina siendo que son 8 fotos, que pueden ser bajadas de internet, que no tienen ninguna lógica, no tienen un sentido periodístico, que están colocadas ahí. Por tanto, me parece que ahí, si ya son más plurales, también hay que arribar al otro campo de análisis. ¿Qué calidad periodística, que es la que decía de ahora hace un rato, qué calidad periodística estamos asumiendo para afrontar esas obligaciones políticas, sociales, culturales, como quieran llamarlas? ¿Qué calidad estamos haciendo de ese oficio? ¿Qué tipo de relato estamos haciendo de esta realidad, de esta sociedad más diversa en los medios de comunicación? Claro, ponen una página de interculturalidad y desaparecen las secciones de cultura. Desaparecen, porque como no da plata, como no da rendimiento, entonces uno diría, habrá que poner en la ley ya un capítulo que diga, están obligados a poner una página de cultura todos los días. Y así cumplirían con las obligaciones periodísticas de todo medio de comunicación. No, pues. Entonces resulta que ahora hay un periodo que se le llama, a la cultura llama tendencias. Tendencias, y resulta que todo gira alrededor del consumo y de la agenda hollywoodesca de la farándula. Entonces ahí hay un elemento. Y termino entonces ya para cerrar esto con un elemento que me parece clave en el entendimiento de esta pregunta que me hacía al principio. Si la democracia ayuda a la comunicación, o la comunicación de alguna manera también ayuda a la democracia, a mí me parece que es por primera vez en el Ecuador, en estos años, que esa democracia, que esa ley de comunicación
por primera vez garantiza derechos laborales a los periodistas. Por primera vez. Y ahí es donde me pregunto siempre en voz alta constantemente, porque con los gremios ya no hay cómo hablar, si esos gremios en democracia lucharon por los derechos laborales de los periodistas, o si ahora, gracias a la ley de comunicación, los medios y las grandes empresas de comunicación están garantizando los derechos laborales de los periodistas. Y ahí sí hay un plano, digamos, de debate o de análisis que tiene que ver con la democracia, porque los derechos laborales solamente se pueden cumplir en democracia, pues. No se hacen en dictadura, ahí no importa, esa es otra cosa. Pero sin embargo, para ciertos periodistas y para ciertos medios y para ciertos gremios, en esta dictadura que vivimos en el Ecuador, los derechos laborales han estado garantizados. Gracias al fascismo de Correa, gracias al fascismo de la ley de comunicación, los derechos laborales están garantizados. Y me pregunto, si el señor Martín Pallares, que acaba de ser votado del diario El Comercio, que es un atentado, ¿a quién se acoge él en este momento? ¿Quién le garantiza a él? La ley de comunicación, pues la que él no quiere. Y si tuitean esto y todo lo demás, no me importa, porque yo le pediría a él que se garantice su derecho laboral por haber sido votado en diario, por haber afectado su libertad de expresión, que se acoja a la ley de comunicación que él odió todo el tiempo. Y es la única que le puede garantizar a él su derecho del ejercicio periodístico y su derecho de comunicación, pues. Pero no se va a acoger porque él está en contra de esa ley, dice que es una ley fascista. Entonces la discusión está también ahí. Los periodistas que son votados ahora de esos medios que no quieren la ley de comunicación, de la única manera que pueden garantizar o resolver sus problemas es con la ley de comunicación. Y esa ley de comunicación es la que pudo y no acaba de resolver el problema de 172 trabajadores del diario Hoy que están impagos desde hace un año para acá. 172 trabajadores, no periodistas, diseñadores, fotógrafos, prensistas, etcétera, que no han podido resolver ese problema porque el dueño de aquel medio vendió, antes de liquidar el diario, vendió al Banco del Pichincha todo. Entonces, ¿a quién le van a reclamar los periodistas? Entonces me parece que ese elemento clave de los derechos laborales de los periodistas en el campo de la democracia, en el campo de la comunicación, también tienen su factor interesante que no ha sido discutido y no es motivo de discusión pública para entender hasta dónde avanzamos en la consolidación de un proceso democrático en conflicto, en tensión, en disputa permanente, etcétera, en todos estos elementos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Estamos medio corridos por el tiempo, me temo, y acabo de verificar en el programa que a las 10 hay otra actividad aquí en el hemiciclo. Le damos la palabra a Marcelo. Gracias. Vamos a colaborar con la agenda, siendo muy breves. Cuando hablamos de la historia del país, nos podemos remitir a 200 años, donde contextualizar el momento actual. Cuando hablamos de esta democracia actual, también nos referimos a los últimos 5 o 6 lustros que René se refería al retorno a la democracia luego de los procesos de dictadura. En el caso particular de Ecuador, yo creo que nuestra televisión pública puede ser un brevísimo estudio de caso. Un país que no tenía medios públicos hasta el advenimiento de este gobierno, en que aparece el primer medio público que es la televisión Ecuador TV. Luego, bueno, ha venido la radio, luego el telégrafo se institucionalizó como medio público, pero nace Ecuador TV en un momento en el cual, ¿qué era esto de los medios públicos? Entonces, quiero dividir en 3 etapas este momento para reflexionar en dónde estamos, ¿no? La primera fue la necesidad de unos medios públicos, era obvio, ¿no? Se necesitaba unos medios que hablaran desde el ciudadano, que vieran al Estado desde una objetividad distinta a la que habían puesto los medios privados, que durante muchos años habían narrado al país donde existía lo privado y existía lo público, y ese público era algo tal vez corrupto, ineficiente, costoso. Entonces crear un medio público era replicar aquello, iba a ser un medio innecesario, un medio costoso, iba a ser un foco de corrupción. Entonces ese primer ataque vino antes de que exista como tal este medio, ¿no? el porqué. Y la primera razón, el primer porqué era, se venía la constituyente de Montecristi y había que televisar, transmitir totalmente ese evento, todas las sesiones.
¿Para qué? Para tratar de que la ciudadanía sea testigo y partícipe de ese momento histórico y no simplemente lector de un resumen que recogía la prensa sobre lo que ellos pensaban que era importante, destacado de lo que se había tratado ahí. Esta primera etapa, donde la televisión, luego de que se acaba la asamblea, se propone es este nuevo modelo de comunicación a nivel de televisión, donde se iba a romper paradigmas, estereotipos, crear nuevos modelos, demostrar que los estereotipos de los presentadores y los conductores de la televisión tenían que obedecer a una realidad más nuestra, ¿no? Que no tenían que ser modelos sacados de la televisión americana o parecerse a las actrices venezolanas. Tenían que parecerse a nosotros, tenían que hablar como nosotros, tenían que evidenciar que había otros sucesos noticiosos que no fuesen solamente aquellos que los actores políticos, económicos, estos líderes de opinión generaban. Y en ese sentido trabajó la televisión en tratar de llevar esas nuevas voces, esos nuevos rostros, esos nuevos colores, texturas de nuestro país, romper de alguna manera este racismo que hablaba Orlando y que se evidenciara en pantalla. Y esta primera etapa termina el jueves 30 de septiembre del 2010. El momento en que se pone en evidencia que los medios públicos, más que una necesidad conceptual, intelectual, eran una necesidad efectiva. Ahí se demostró que si no hubiese sido por la existencia de unos medios públicos que mostraran una verdad y no solamente una parte de ella, permitieron la sustentación del sistema democrático. Se acusó que era una dictadura, obligar a que los medios privados se acogieran a la cadena en la cual la televisión pública lideraba, que se controlara las imágenes que no fueran aquellas que salieran por la televisión pública, pero el único ejercicio era tratar de mostrar una verdad lo más objetiva posible de un suceso importante y vital para la continuación democrática en el país. Una vez superado eso, pasamos a un segundo momento que es crear ya esta identidad de los medios públicos, ¿no? El tratar de involucrar al país, que el país no es solamente Quito y Guayaquil, como decía, los actores políticos, económicos, esos líderes de estas ciudades, sino que también el país son los intereses de las provincias como Esmeraldas y sobre todo el caso de la Amazonía. Tal vez no lo percibimos aquí en la ciudad, pero la televisión pública genera una señal diferenciada para la Amazonía, donde hay emisiones que solamente salen ahí, inclusive noticiosas, que solamente lo describen desde esa perspectiva, con esa narrativa necesaria para una audiencia que recién hace poco se había incorporado a la televisión como tal, como audiencia. También una característica que trata de imponer la televisión pública es generar una participación más activa. Casi todos los programas de opinión, de entrevistas o de análisis que hacen en televisión pública abren sus micrófonos a la ciudadanía. Hacemos lo que no se puede hacer en la televisión privada. ¿Por qué? Porque las llamadas que llegan son llamadas, obviamente, inquirientes, a veces tienen posiciones, pero sobre todo quieren participar. Ese miedo a recibir la participación que tiene la televisión comercial, nosotros la hemos roto y lo hemos impuesto como un estilo, y se ha demostrado que el ciudadano es inteligente, es activo, es curioso, es participativo. También el acercarnos a la ciudadanía y al territorio. Nosotros tratamos de tener transmisiones que vienen desde el territorio, nos movemos a provincias, nos movemos a ciudades, tenemos corresponsales en varias provincias, transmitimos permanentemente actividades que suceden o trasladamos nuestros programas desde el piso del estudio en Quito a lugares del país. Esta segunda etapa termina en la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación, porque todo lo que habíamos hecho anteriormente lo hacíamos empíricamente, acogiéndonos a nuestra ética, a nuestra misión, a nuestros valores, a nuestra guía editorial, pero son los fundamentos de la Ley de Comunicación. Nuestro ejercicio periodístico, sobre todo, aparte de nuestro espíritu y nuestra misión institucional de participar con la ciudadanía, de que sientan que se empoderen de este medio de comunicación. Además, esta televisión y también nuestra radio lo que quieren es contar al país desde una historia, desde un punto de vista diferente, desde una narración diferente. Y para eso la participación es muy importante. Con la expedición de la Ley de Comunicación, simplemente nuestro rol
ahora tiene que ser puesto en prueba. Obviamente somos los primeros a quienes nos están midiendo Cordicom y la Supercom, que el cumplimiento de espacios interculturales, que el cumplimiento de espacios a la producción independiente, todo lo cual hemos estado fomentando y hemos estado experimentando. Por ejemplo, nos hemos ido un poco más allá, estamos trabajando ya en temas de colaboración, en temas de formación, estamos contribuyendo con canales de televisión regional y locales a generar productos comunes para abaratar nuestros costos y transferir ese conocimiento que hemos estado aprendiendo de cómo hacer una televisión de mayor calidad. Porque esa palabra que ya la he escuchado aquí un par de veces es muy importante, la calidad. Lo que más se puede criticar de los medios, sobre todo la televisión comercial, es la baja calidad de sus contenidos en general, ¿no? De una pobreza y además de una espectacularidad exagerada y obscena. Nosotros trabajamos para eso. Trabajamos, por ejemplo, en un sector que estaba desatendido, como es el de la infancia, a nivel de contenidos de calidad para niños, de contenidos incluso de tipo educativos. Colaboramos con el Ministerio de Educación, se genera una franja de televisión educativa que se llama Educa, que gracias a la Ley de Comunicación se transmite en todos los canales de televisión, con cierto éxito, reconocida aquí y afuera. Como decía un experto en contenidos infantiles holandés, Jan Willem Bult, la calidad de la televisión para niños de un país dice mucho de la calidad de ese país. Y nosotros queremos trabajar ahí, por ejemplo. Y esta última etapa, esta tercera etapa que estamos viviendo, la quiero referir desde el ámbito eminentemente de la comunicación y el periodismo. Estamos en un momento en que empezamos ese descrédito que se recibió al principio, ¿no? De que para qué esta televisión, que para qué crear otra institución pública que iba a ser un gasto innecesario. ¿Quién iba a ver la televisión pública? Decían al principio. ¿Para qué crean eso si nadie la va a ver? Bueno, llegó un momento en que les preocupa ya en la parte más sensible para los medios, que es su bolsillo. ¿Por qué? Porque nosotros al quitar audiencia estamos quitando inversión comercial en esos medios. No les estamos quitando el dinero directamente. No es que están invirtiendo en nosotros los medios privados, pero al reducir la audiencia de esos medios les afecta económicamente. Entonces ahora empiezan a ver con preocupación a los medios públicos. No todos los países que tienen medios públicos, que son la mayoría, tienen una televisión que tiene una participación del 6 o el 8% de la audiencia, que es lo que estamos creciendo nosotros, ¿no? Están en un rango inferior al 3%, y televisiones que tienen 50 años. Entonces vienen los ataques a desprestigiar a nuestros periodistas, a desacreditar su profesionalismo. Por ejemplo, a un investigador nuestro se lo critica de que está casado con una periodista de un canal privado. ¿Eso qué tiene de malo si ambos ejercen éticamente su actividad? Hay mucho señalamiento, mucho acoso, yo diría que incluso intimidación, ¿no? Si te vas a trabajar a esos medios, tal vez ya no hay espacio cuando regreses a los medios privados. Y en los últimos días, ese nivel de agresión ha llegado en los hechos que pasaron el mes pasado, desde la marcha, etcétera, a la agresión física. ¿A quiénes son los periodistas y los comunicadores que han recibido ataques físicos? La pedrada, la agresión verbal, la intimidación. Los periodistas de los medios públicos. Porque esa es la etapa que se está empezando a vivir ahora, ¿ya? Es decir, ante el público tratar de desacreditarlos, tratar en lo personal de agredirlos, de minar su moral. También se refería Orlando a aquello de esta competencia, sobre todo para los medios electrónicos como somos la televisión y la radio, que significa el que la segunda pantalla o las otras plataformas son competencia para nuestros medios y donde están infiltrándose los propios medios. Es decir, entendemos que las redes son una nueva lógica de la comunicación que ha aparecido, donde el propio espectador, la propia audiencia está participando e interrelacionados entre sí, pero de la cual también los medios están empezando a apropiarse de ella, ¿no? Ya no distinguimos si el tuit viene del individuo, del periodista que pertenece a ese medio o del propio medio como tal, ¿no? También, como decía Orlando, aparecen contenidos que se trasladan a esas plataformas y son contenidos que sin mucho rubor, como lo podrían tener en pantalla, son donde están ejerciendo este sutil ataque inclusive a la credibilidad de los otros medios. A mí me preocupa esta última parte, ¿no? donde ese terreno está mimetizándose mucho,
la posición política de esos medios a través de las redes sociales, donde nos están confundiendo, donde muchos ciudadanos piensan que es otra opinión o se replica, ¿no? Hubo un caso hace 3 o 4 días de un tuit que generó la cadena Ecoavisa, supuestamente en defensa de algo que ellos habían hecho, que tuvo 18 réplicas. Sin embargo, ellos aparecieron en las tendencias de tweets de ese día. O sea, para que esté en una tendencia tiene que tener 30.000 réplicas, 20.000 réplicas, ¿ya? Es decir, están pagando para que se repliquen esos tweets. Están pagando para posicionarse en mejores lugares y dar la apariencia de que representan a una corriente más numerosa. Ese es el escenario en el cual nosotros como medios públicos, la televisión, la radio, estamos ejerciendo cada día, y que yo pido que tenemos que tomarlo con mucha preocupación y analizarlo en contexto en espacios como este. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, y gracias por el apuro. Francisco. Muchas gracias. Primero, agradecer a Ramón, al programa, la invitación. En mi nombre, por favor, también a la rectora y al IAEM por haber apoyado el taller y esta mesa. El problema de hablar el último y con un horario restringido es que después de tantas ideas que se han dicho se pueden en poco tiempo aportar nuevas ideas, ¿no? Entre otras cosas porque la comunicación son cronotopos, no hay comunicación sin economía del tiempo y la tenemos muy limitada. Así que me van a permitir esta ponencia, que en realidad es un trabajo todavía no terminado que estamos realizando sobre socialismo del siglo XXI y comunicación para el buen vivir, desde el punto de vista de procesos constituyentes de medios públicos o de servicio público de comunicación en un sentido más amplio. Es una ponencia que ya desarrollamos en el Congreso Panamericano en Montreal hace pocos días y que estamos trabajando en varios sentidos, así que voy a dar esos tweets o ideas para la reflexión y el debate, ¿no? Primero, podríamos convenir que en la relación comunicación y democracia lo más interesante del proceso que ha vivido América Latina, más allá de la ley y más allá, como señalaba Eduardo, del reconocimiento del derecho a la comunicación como un derecho universal, ha sido el cambio de paradigmas. El cambio de paradigmas en política pública creo que ha sido importante, y yo creo que en ese ámbito pensar la idea de comunicación para el buen vivir es muy potente para repensar los servicios públicos de comunicación y las políticas públicas de comunicación. Nos obligaría a ello a repensar, que es una de las líneas estratégicas que estamos desarrollando de CIESPAL, una comunicología del sur. Hago un paréntesis, lamentablemente este debate del buen vivir, en el caso de comunicación, apenas se ha desarrollado literatura, a diferencia de otros campos de las ciencias sociales. Salvo el trabajo de Adalys Contreras y mi colega boliviano Torrico, no ha habido literatura, no ha habido apenas reflexión en la academia sobre cómo repensar la comunicación desde la idea de buen vivir en términos de principios normativos, de una nueva teoría de la comunicación. Y en ese papel me gustaría repensar algunos elementos o agenda para la acción, para la discusión, la relación comunicación y democracia que tienen los medios públicos en un escenario, como comentaba Marcelo, de convergencia digital, de crisis o transición, de ese cuestionamiento y cambio de paradigmas. Voy a ser, como digo, muy telegráfico, no sé si podemos cumplir 15 minutos al menos, aunque nos pasemos y sean las 10 en punto a este respecto. Yo creo que sí podríamos estar de acuerdo que hay en la comunicación política, los procesos democráticos de la región, un cambio de relación completamente distinto. Primero, un diálogo, aunque tenso, entre gremios profesionales, diferentes colectivos y movimientos sociales, periodistas y medios. Y por primera vez se ha definido, por lo menos constitucionalmente, aunque en la práctica sería discutible en la política pública, una agenda social popular para la comunicación del buen vivir. Digo que se ha enunciado, porque el desarrollo es inexistente y habría que discutirlo, las razones de por qué. En este escenario emergen nuevas prácticas comunicativas que hay que repensar desde esa idea del buen vivir. Por ejemplo, la ciberdemocracia, que se han insistido, el papel de las redes sociales, plantea una nueva concepción de lo público, un nuevo problema sobre los actores políticos y, desde luego, sobre la política de comunicación. Le voy a señalar una primera contradicción. Se habla de políticas activas de comunicación, sin embargo, el ámbito de las telecomunicaciones queda ajeno a esa discusión, y es justamente donde las nuevas generaciones, los jóvenes, construyen sus identidades y se están dando espacios de ciudadanía, incluso en términos de tecnopolítica, de movilización social. Bueno, eso llevaría a plantear una nueva función. Aquí quisiera retomar lo que ha señalado Marcelo, porque sí es importante. ¿Qué papel tienen los medios públicos y también los medios comunitarios en este nuevo escenario de construcción, en la convergencia digital, de una nueva esfera pública, de una nueva comunicación para el buen vivir?
Lamentablemente aquí seguimos en los procesos de transformación de los países o del movimiento de países progresistas con la filosofía liberal de que más medios es más democracia, más comunicación es más pluralismo, es decir, una racionalidad puramente cuantitativa que habría que discutir. Y habría que discutirlo en un término que sería coherente, pensar la comunicación como ecología cultural, como ecología de la comunicación. Esto implicaría poner como prioridad en la agenda la economía social de la comunicación. ¿Y qué sería pensar la economía social de la comunicación? Pongamos un ejemplo en Ecuador. Es insostenible el desarrollo normativo, la Ley Orgánica de Comunicación, si no hay cooperación entre medios públicos y medios comunitarios, y diría más, y medios comerciales privados para producción de publicidad propia, de contenidos audiovisuales propios, de formación, de convergencia con la televisión digital terrestre. Y no hay delimitación política para el desarrollo de la televisión digital terrestre. Pensar la nueva economía social de la comunicación significa poner la agenda del Plan Nacional de Desarrollo del país y definir qué necesidades sociales, culturales, qué ecologías de vida en la filosofía de buen vivir, de comunicación para el buen vivir necesita el país, en la producción cultural, en la producción de contenidos, en el desarrollo tecnológico del Sistema Nacional de Comunicación, tal y como es enunciado en la política pública. Este elemento viene reivindicándose de los medios comunitarios. Creo que sería bueno que los medios públicos escuchen a los medios comunitarios y que desde las políticas públicas se articule en la región ese espacio, porque América Latina tiene la tradición más importante a nivel mundial de medios comunitarios, es decir, de economía popular, de prácticas creativas, de procesos de transformación desde abajo de la comunicación, y debe ser prioridad de política pública justo con los medios públicos, que creo que no defienden intereses. Quizá en la relación con los medios comerciales, como ha señalado Marcelo, hay una tensión evidente. Creo que en los medios públicos hay una cooperación necesaria que hay que impulsar en política pública. En ese diagnóstico, el escenario de los servicios públicos es problemático, yo diría que preocupante y negativo. Es verdad que, a diferencia de espacios como la Unión Europea, que tenía un sistema mixto público-privado y que ha evolucionado en los últimos años un sistema mercantil liquidando el sistema público o acosando y reduciendo a la mínima expresión con la convergencia de la televisión digital terrestre el sector público en Europa, y frente a eso tenemos espacios o realidades en los países de América Latina en que se pasa de un sistema puramente o básicamente mercantil a un sistema mixto en la mayoría de países de UNASUR. Quizá hay excepciones, como es el caso de Colombia, pero con una presencia importante en algunos países como Ecuador, incluso con un sistema público de comunicación que no existía. ¿Pero por qué es preocupante el escenario? Porque hay un proceso de financiarización del sistema de comunicación por la dependencia de las telecomunicaciones, lo cual en un escenario de debilidad financiera de los medios públicos hace inviable su desarrollo, porque hay una creciente concentración vertical cruzada y un proceso de internacionalización de los medios que pone a los medios latinoamericanos de estos países públicos en una situación periférica a los procesos de los mercados globales, porque se da esa revolución tecnológica de las TIC que implica un cambio cultural de prácticas de consumo, de televidencia de los públicos, y no sabemos ni en la academia cómo acometer en contenidos, planeación y política pública los nuevos retos de los usos de las múltiples pantallas de los jóvenes. ¿Cómo acometer esto en política pública? Hay que pensarlo. Y es una amenaza, también una potencialidad para el desarrollo del sector público. Y, lógicamente, como se viene criticando, la gubernamentalización que hay habitualmente de los medios públicos por falta de construcción de espacios de defensa del derecho. Yo creo que el debate que planteaba Eduardo creo que es muy importante. Tenemos marcos normativos y ahora hay que avanzar en culturas democráticas de construcción y apropiación de las leyes, del derecho social a la comunicación como un bien común. Y es ahí donde yo sentaría el concepto de dominio público, que afectaría por igual a los medios de comunicación y a las telecomunicaciones. Necesitamos ampliar en política y en teoría normativa este concepto para pasar de la idea de servicio público como medios del Estado para construir el servicio público en sus procesos de gestión, en las lógicas de pensar esas ecologías culturales, esas ecologías de la comunicación, del buen vivir como modelo teórico y, evidentemente, en la producción abierta de plurales formas de vida y de representación entre lo social, el Estado y lo comunitario como espacio de mediación. Creo que es el gran reto que hay que repensar del servicio público. Se ha caracterizado estos procesos por la innovación jurídico-normativa y creo que en el campo de la comunicación tenemos una tarea pendiente en esta materia. Termino por ello justamente apelando a ese concepto de dominio público por señalar algunas líneas de acción para la investigación y la política pública que creo que sería preocupante no abordar
o al menos no a problematizar desde esa visión de los bienes comunes, de la economía de los bienes comunes. El debate que teníamos en el Congreso Panamericano era un poco repensar el servicio público desde la economía de los bienes comunes, creo que sería muy interesante. Es decir, no replicar el modelo de la BBC de Londres, sino explorar nuevas posibilidades y alianzas, que implicaría, asumiendo el concepto de buen vivir, varios principios para una política de lo común, para una comunicación para el buen vivir, en términos de servicio público, ¿no? El principio de complementariedad, de integralidad, de armonía, de construcción de ese servicio público desde las ecologías de vida, de horizontalidad, que ahí se retomaría toda la tradición de comunicación popular y comunitaria que hay en América Latina, es decir, aprendiendo de las experiencias que hay de colectivos como ALER, CORAPE, que han venido trabajando muchos años en esa visión de la comunicación horizontal, y de equilibrio en los contenidos, en la programación, lo que señalaba Orlando. Bueno, hay unos principios de interculturalidad, de pluralidad, de diversidad de contenidos. El concepto de diversidad en comunicación, si hablamos de esa economía de los bienes comunes, plantea un problema grave, porque hemos pensado siempre la comunicación como masiva, como nacional y, por lo tanto, como homogénea. Y ahora tenemos que repensar los contenidos en el servicio público desde la diversidad. Y no sabemos cómo acometer, qué es una programación diversa, qué es un ecosistema o sistema nacional de comunicación diverso, ecológicamente sostenible y diverso. Si es muy diverso, no es sostenible económicamente, de acuerdo a ciertos principios económicos. Es más complejo de lo que inicialmente pareciera. Pero yo termino brevemente para cumplir con el tiempo, con esa agenda, ¿no? Yo creo que debemos situar el debate sobre el servicio público en una visión constituyente, crítica políticamente con los procesos que está viviendo la región, impugnando el derecho de telecomunicaciones desde la ciudadanía. Es decir, no puede haber servicio público, no puede haber construcción de una comunicación para el buen vivir si no afrontamos la centralidad de las telecomunicaciones, el futuro de la comunicación contemporánea. Imposible. Y esto implicaría reivindicar la centralidad del servicio público y reivindicar la centralidad del Estado en la planificación a todos los niveles en ese ámbito. Segundo, el concepto que yo señalaba de diversidad cultural, que sería una economía social de la comunicación basada en el principio de bienes comunes, de un concepto abierto y democrático de la comunicación, atendiendo a la diversidad cultural. Todo un reto en países históricamente tan diversos y ricos en culturas. ¿Qué es un sistema nacional de comunicación diverso culturalmente? No se ha avanzado en teoría normativa y no se ha avanzado desde luego en política pública. Tercero y fundamental, y creo que en esto Ecuador está dando ejemplo y está avanzando, en estos días se debate el Código de Ingenios, que sería el problema de la propiedad intelectual. No hay posibilidad de desarrollo del sistema de comunicación en los países del sur si no hay una impugnación al modelo de la OMC que domina el desarrollo de las industrias culturales en la región. Si no se impugna el concepto dominante de propiedad intelectual y de economía creativa. Es imposible materialmente desarrollar las culturas populares, los saberes ancestrales, los sistemas de comunicación, si no hay una alternativa en política pública a la propiedad intelectual que perjudica la división internacional del trabajo en los medios de comunicación internacionales a los países. Y que, por cierto, también es muy costoso, y Marcelo puede dar datos, para el desarrollo de los sistemas públicos de radio y televisión, de esa manera. En cuarto lugar, creo que hay que repensar ese concepto de la comunicación como ecología de la comunicación, compleja, en redes de intercambio, construcción. Aquí hay un debate muy interesante que están planteando algunos autores como Arturo Escobar sobre buscar los medios de proximidad, la comunicación en los lugares, en ese enfoque o giro de colonial de recuperar la cultura y la distancia en los medios de comunicación de proximidad. Una de las tendencias que se están observando en la crisis de transición que hablaba Orlando del periodismo es que se mantienen fundamentalmente los medios de proximidad. Y lo que está sucediendo cuando se implanta la televisión digital terrestre es que las primeras víctimas de la modernización tecnológica son los medios de proximidad. Con lo cual aquí tenemos un reto. Si pensamos la ecología de la comunicación, sería volver a recuperar los lugares, los entornos cercanos en la construcción de sistema público. Es un ejemplo que señalaba Marcelo, pero que es importante. Solo los medios públicos dan contenidos adaptados de ámbito local. Los medios comerciales no lo dan. Están apostando por economías de escala. Esta cuestión de los lugares y las escalas es importante desde el punto de vista de la comunicación, problematizarlo en políticas de servicio público. Lo que no significa que un servicio público y una ecología de comunicación es solo hacer comunicación local, que es el concepto que todos tienen de los medios comunitarios. Medio comunitario es un medio pobre que se dirige a una pequeña comunidad de pocos habitantes próximo. ¿Por qué no pensar un medio de comunicación comunitario con dimensión transnacional, como ha habido históricamente el movimiento de medios comunitarios en América Latina? Es un error, pero significa otras cosas esa ecología de la comunicación. Y por último,
necesitamos cambiar los conceptos de servicio público en la era de multiplataformas y de la era digital de convergencia. No valen los principios de centralidad, no valen los principios de educación, no valen los principios incluso de agenda informativa que históricamente han marcado la tradición servicio público, básicamente europea, continental, en este contexto de convergencia. Hay que renovarlo, estableciendo la gestión y los principios, otro tipo de prestaciones. Pongo el ejemplo. Se está discutiendo en nuestros países con la televisión digital terrestre el acceso universal gratuito a Internet, la telemedicina, la teleeducación, los nuevos servicios ciudadanos que puede dar el servicio público audiovisual a través de la televisión digital terrestre, o esto forma parte de la ciencia ficción que nos anunciaron en Inglaterra y en España cuando justificaron la necesidad de la televisión digital terrestre. Si vamos a ir a una mejora del sistema de comunicación y se justifica la gran inversión en infraestructura, es porque hay una nueva función del servicio público en estas nuevas convergencias digitales. La televisión digital terrestre técnicamente lo hace posible. Implica una inversión pública del Estado, puesto que los operadores privados ya han anunciado, como siempre, que no van a hacer esa inversión, y esto implicaría también cambiar la concepción de los modelos de organización de los medios públicos en estos nuevos entornos. Son agendas complejas. En un diagnóstico crítico diríamos que esos estándares de calidad, universalidad y servicio público de una perspectiva crítica tienen retos por delante que acometer, que lamentablemente en la política pública, los casos que hemos analizado, no están presentes, salvo alguna cosa episódica, no forma parte del debate. Nosotros en esa discusión que teníamos en el Congreso Panamericano señalábamos la necesidad de reformular nuevos conceptos que creo que serían interesantes, como esa idea de los bienes comunes en estos nuevos entornos de servicio público audiovisual. Lo dejo aquí, muchas gracias y disculpen que sea tan telegráfico y sintético por falta de tiempo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por el uso tan eficiente de un tiempo tan corto y creo, Ramón, que tenemos una lindísima agenda de trabajo para los próximos años con todos estos temas. Muchas gracias.